Uno. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a la séptima Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En esta ocasión tenemos a una escritora española y tenemos a una embajadora española. Sé que vamos a estar muy españolados el día de hoy. Creo que también hay bastante gente desde España. Merche 10, ya he hablado yo con ella anteriormente y hoy es día, ¿qué? 14, el día de la amistad. Yo digo de la amistad porque del amor, quién sabe. Muy bien, tenemos a Isabel Muñoz como embajadora, bienvenida y presente usted Gracias. a su distinguida escritora. Muchas gracias, don Armando. Pues mi nombre es Isabel Muñoz, como muy bien ha dicho, soy española. Y antes que nada, para mí es un honor representar a Merche como embajadora. Quiero dar las gracias a los patrocinadores de la séptima Expo Literaria, a usted como director, don Armando, Gracias. de la Nuestra América Online Radio, que está haciendo esta labor tan maravillosa por la cultura, a la CEO, la Agencia Mundial de Prensa, doña Cristina Barcelona, y a la coordinadora general, a la maravillosa coordinadora Marisol Paredes Apolitano. Para mí, la invitación a esta séptima Expo y sobre todo como embajadora me está permitiendo un enriquecimiento muy grande a través de los escritores y de sus historias. Leer sus historias de verdad, que es algo que enriquece. Voy a mencionar algo breve sobre mí. Yo soy coach especializada en procesos del alma, siempre bajo la perspectiva de la reencarnación y las vidas pasadas. Soy escritora y poeta. He participado en 3 libros de antologías con 2 editoriales junto a otros escritores. Soy coautora de un libro de poesía catalana, que es donde resido, y escribo una columna en la Agencia Mundial de Prensa. En breve ya he completado la trilogía, va a salir en muy poquitos días, una trilogía que habla desde la perspectiva de la reencarnación del alma y que tiene que ver pues con todo eso que tratamos en muchos libros, ¿no? Que es quiénes somos y por qué sufrimos y por qué realmente hay vida y por qué también hay muerte. Y yo quiero presentar hoy a alguien muy especial. Esto calla mía porque vive en España, concretamente en Zaragoza, ahí donde tenemos la Basílica del Pilar, un lugar de mucho turismo y realmente un lugar muy especial donde se baila la jota aragonesa, que no se diga, y donde realmente es uno de los géneros más emblemáticos de nuestro folclore español. Bueno, dicho esto, yo quería explicar que Merche Díaz Barrientos es una escritora que ha superado la barrera de los 75 años, pero que sus pasiones son la familia. La familia y el trabajo que ella ha desarrollado a través de su labor como formadora, como maestra. Realmente este libro, ella explica que le ha hecho revivir tiempos y sensaciones de aquellos duros años de la posguerra, y también es un libro autobiográfico que está relatando diferentes experiencias por las que ella pasa, donde ahí expresa sus sentimientos, expresa sus emociones a través de las distintas etapas que ella va viviendo. De verdad que ha sido un placer leer este libro. Ella lo vive desde una experiencia, desde una perspectiva temporal. Una vez ella ha cumplido con los objetivos vitales, desde la distancia, ella dice del estrés que ella vivió en aquel entonces. No sé si me siguen escuchando. Sí. Sí. Vale. Digo, no sé, que no veía nada, digo, no sé si se ha perdido. Bueno, Merche define todas estas sensaciones que ella ya ha vivido y ahora que las describe en un libro como un deber cumplido, ¿verdad que no me equivoco, Merche? Un deber cumplido. Y realmente ella en su libro manda un mensaje muy sugerente, porque el título de su libro es La flor de la felicidad, de niña triste, abuela feliz. Yo ya cuando leí ese título digo, pues tengo ganas de leerlo, porque ¿dónde me va a llevar ese título? Y entonces resulta que nos lleva por un camino para descubrir cómo ella consigue la plenitud de la vida,
después de pasar por un proceso que seguramente se verán identificados muchas personas en esa niñez que ella pasa, en el tipo de educación que entonces se daba, y que ella le da mucha importancia a la educación de antes y a la que luego ella consigue realmente aprender, vivir y transmitir a sus hijos y después a sus nietos con todo lo que ella aprende. La verdad es que es un viaje, el libro, a toda una gama de experiencias. Bienvenida a nuestra escritora Merche Díaz Barrabés. Un placer ser su embajadora. Merche, ¿qué nos puede Muchísimas usted gracias. decir de su libro, de usted? Por favor, estamos deseosos de escucharla. Muchísimas gracias, Isabel. Voy a hacer una pequeña broma porque me has llamado Merche Díaz y yo me llamo Merche Díez, que es como se escribe como el número 10, y yo he sido profesora de matemáticas y a mis alumnos casi siempre en el primer momento les decía que yo nací predestinada para ser profesora de matemáticas, ya que mi apellido era Díez. Muy buena ese matiz. Perfecto, Merche. ¿Cómo se Entonces, alcanza la plenitud? ¿Cómo se alcanza la plenitud, Merche, en este mundo cada vez más desapegado del arraigo familiar? Claro, pues yo en principio tengo que decir en ese sentido que mi libro lo he escrito fundamentalmente para mis hijos y para mis nietos. Con esto no quiero hacer de menos, ni mucho menos, a cualquier persona que lo lea y realmente lo he escrito para todo el mundo. Creo importante y he sentido la obligación de transmitir mi vida, sobre todo para mis descendientes, pero también para cualquier persona en cuyas manos pueda caer el libro. Yo creo que todos, la humanidad, va progresando con las aportaciones y experiencias de cada uno de los que vamos viviendo. A mí, desde luego, me han servido las experiencias que he leído de otras personas que han escrito libros, que nos han dejado su mensaje, romanos, griegos. He leído novelas que realmente me han servido luego en mi vida, me han dado lecciones que me han sido muy útiles. Entonces, en ese sentido, creo que aunque yo no sea una persona importante a nivel político, ni a nivel filosófico, pero sí creo que soy importante para mi familia. Y sí creo en esa frase que decimos en España, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces sentí la necesidad de escribir este libro, sobre todo porque yo echaba en falta conocer más cosas de mis padres, de mis abuelos. Conforme he ido siendo más mayor, he pensado, si ahora los tuviera aquí, les preguntaría qué sintieron en aquel momento, en aquella ocasión, en aquella circunstancia. Y en ese sentido es en el que yo me he decidido a escribir el libro. También creo una cosa para mí importante, creo que los libros son un legado para los que vienen detrás, pues mucho más importante que el dinero, mucho más importante que las posesiones. No se me ocurriría acumular una riqueza para dejársela a mis hijos y mis nietos. Y sin embargo, sí se me ha ocurrido escribir un libro. E incluso en ese sentido, se lo recomiendo a cualquiera. Creo que todos debemos comunicar de alguna forma nuestras experiencias, porque ellas nos van enseñando, obviamente. Cuando yo he titulado La flor de la felicidad, pues una de las cosas que me ha ayudado es verbalizar el que cuando nacemos con una semilla, ¿no?
puesta en nosotros. Y esa semilla es nuestra obligación ayudarla a desarrollarse, a regarla, a cuidarla, igual que haríamos con una planta. De ahí ha venido el símil de la flor de la felicidad. Creo que todos tenemos esta obligación de cuidar esta planta que llevamos dentro en germen cuando nacemos y que debemos ir desarrollando. Hay una cosa de tu libro que yo no sé si es que no la he entendido, que tú dices, ya para ellas, Clara, Cecilia, Alba, Patricia y Abril, que no llegaron a posar su semilla en la tierra, o sus pies en la tierra. Exacto. Sí. Yo esto que no me ha quedado muy claro, no sé si es porque yo no lo he sabido entender, yo quería que tú me lo aclararas porque es impactante, lo veo allí, lo leo y digo, uy, ¿qué quiere decir? En mi familia yo he tenido 3 hijas y un hijo y entre todas, nosotras, entre mis hijas y mi nuera en este caso, hemos tenido 5 abortos. Todos ellos, bueno, sí, todos ellos espontáneos, salvo uno que fue un poco más inducido en el sentido de crearles la necesidad, ¿no? A uno los demás han sido todos espontáneos. Y entonces estas almas son las que yo he bautizado. Entonces son Clara, son Cecilia, son todos, cada nombre tiene algo que ver con la madre que perdió a ese bebé. Por eso dice que no se posaron en la tierra. Y creo que están en algún sitio, obviamente, estas almas que yo he puesto como femeninas, pero que a lo mejor alguna es un niño, claro, era un niño, no se sabe. Y esa es la dedicatoria, porque pues ellas también pasaron por nuestra vida y también dejaron su huella a su manera. Dicen que darle el lugar a los abortos hace que nuestra vida se convierta precisamente en mayor felicidad, ¿no? Porque obviar esto realmente, claro, forman parte de un sistema, es un sistema de amor, ¿no? Y que no llegaron a poner los pies, muy bien descrito por ti, felicidades, pero que en realidad forman parte del sistema. Me llama la atención, fíjate, que tú también lo nombras como una canción, Hoy no me puedo levantar. Como tú al principio con 8 añitos, 7, 8 añitos, que es lo que tienes, cómo realmente te estaba costando, solamente te sentías segura en tu cama, protegida con tus sábanas y levantarte te costaba horrores. ¿Qué pasa ahí? Tenías miedos, ¿no? Un miedo, dices, no sé ni a qué tengo miedo. Gracias. Claro, yo cuando escribo el libro y cuando describo esa sensación, es ya pasados muchos años. Entonces, hay cosas que para mí también son un poco incógnitas. ¿A qué le tenía miedo yo en ese momento? Pues yo creo que realmente mi entorno, aunque en aquel momento yo no tengo la sensación de que yo fuese infeliz, pero debía de serlo, debía ser infeliz sin tener una conciencia, no sé cómo diría, intelectual, ¿no? de ese hecho. Pero debía de sentirme infeliz porque obviamente si no hubiera tenido muchas ganas de levantarme. Si la vida para mí en aquel momento hubiera sido atractiva, pues abrir los ojos por la mañana tenía que haber sido una alegría, no una tristeza. Entonces, bueno, en el libro explico un poco lo que yo creo que me pasaba y
pero realmente pues no lo sé y no lo sabré nunca. Como, De hecho, pones que te sientes desgraciada, ¿no? Y yo relaciono ese huevo que te ponen para desayunar y las pocas ganas de comer que tenías en aquel momento eso y es. que hay que comprender a esos padres que salen de la posguerra, que salen y que dicen, ¿qué quiero? Pues comer. Si se había pasado hasta hambre, me decía mi madre, ¿no? En su momento, con lo Claro. cual, eh, pues igual era eso. Em, cuando ya pasa tiempo, tú llega la hora del colegio, ¿no? ¿Sí? Y tú dices, yo en mi casa siento soledad, pero en el colegio me siento acompañada. Fíjate que todo eso es muy importante porque de alguna manera reflejará cómo se sienten muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes hoy en día, cuando los padres no tienen tiempo Ujú, para dedicarles a sus hijos, porque están trabajando, tienen que preocuparse, pues bueno, pues por la supervivencia, ¿no? Tal como está la vida, y no pueden ujú. casi dedicar a esos niños tiempo y de alguna manera el niño no comprende, tal como tú no comprendías qué pasaba ahí. Tú ahora desde la perspectiva que tienes ahora, con toda la enseñanza que tienes, el Ujú. aprendizaje, ¿qué podrías decirle a esos padres? Pues mira, yo sobre todo les diría que no tengan un hijo solo. Que si pueden, que si pueden, tengan 2 o 3 hijos. Esa fue una de las cosas que a la que llegué yo. Y cuando me casé, desde luego, recuerdo perfectamente cómo lo hablé con mi novio entonces, mi marido ahora, eh, que yo quería tener no 1 ni 2, o sea, por lo menos 3, 4. Bueno, en aquel momento yo estaba dispuesta a tener 6 hijos, me parecía un número bastante interesante. Eso era un poco locura, claro, porque luego realmente dices, Dios mío, hombre, supongo que hubiera sido capaz, hubiera tirado adelante. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí sí que la soledad, esa infantil, el tener siempre a mi alrededor personas adultas y no personas pues de mi edad y con mis intereses, realmente eso yo creo que era lo que me pesaba en aquel momento. Y por eso cuando llegué al colegio y entonces entré en contacto con niños y niñas de mi edad, porque además yo empecé a ir al colegio en el momento en que los colegios eran mixtos desde pequeños, entonces fui con niños y niñas de mi edad y ahí realmente empecé a sentir, pues eso, esa similitud, o sea, el que a tu alrededor había otros seres como tú. O sea, las personas adultas yo creo que cuando las ves desde la perspectiva de niño, claro, no es lo mismo. Entonces, son, bueno, yo recuerdo que a mí con 6, 7 años me decían Mercedes, porque no me llamaban Merche entonces, Mercedes es una chica sensata. Tú imagínate la frase, es que es una frase tremenda, que para un niño de 7 o de 8 años que le digan, vamos, que le digan, que tengan ese concepto de él, ¿no? Y es que, claro, yo, mi forma de comportarme y todo eso estaba hecha al estilo de los mayores que me rodeaban, pero eso en el fondo también me creaba una soledad de, Tú sí, describes, era obediente, pero en el fondo sí, había un punto de rebeldía que quizás no te atrevías a traspasar, ¿verdad? seguramente. Es muy curioso porque se pueden sentir muchos niños a lo mejor identificados con esa situación, ¿no? ¿Crees tú que pudiera ser que pasamos de una educación que en su momento era bastante represiva, donde, pues, bueno, no se jugaba con los niños, todo era trabajar? Luego pasamos a dejar a los niños como muy a su libre albedrío. ¿Crees que eso ha contribuido a que muchos jóvenes hoy anden como un poco perdidos? Realmente, sí, realmente. Yo creo que la convivencia de padres con hijos
cuanto mayor sea esa convivencia y mayor sea esa confianza que se pueda adquirir entre hijos y padres, saldrá ganando el niño en su formación. También el padre, también el padre, porque también los niños nos enseñan muchas cosas que ya tenemos olvidadas o que dada nuestra vida pues no hemos pasado por esas experiencias que ellos están pasando, ¿no? Pero sobre todo los niños yo creo que aprenden muchísimo en la convivencia familiar o sería conveniente que aprendieran, que efectivamente yo creo que a veces no nos damos los padres, cuando somos padres, a lo mejor no nos damos tanta cuenta de estar en la vida de nuestros hijos. Sí. Hay una cosa que me ha hecho reír inclusive, pero sobre todo que es seria, porque tú ahí mencionas una forma de aprendizaje, es decir, tú cuentas un chiste. Ah, sí. Y resulta que, claro, en el colegio ese chiste, pues es como que, uy, ¿qué ha contado aquí, no? Que Claro. este alumno. Pero luego tú dices, a mí no me reprenden de una manera negativa, sino que yo acepto cómo me han reprendido y además es una firmeza y yo ahí lo entiendo y cambio. Fíjate que ahí está muy bien porque a veces hay muchos padres que a la hora de educar seguramente educan desde el grito, desde la fuerza, desde la represión, desde el castigo, y ahí tú estás dando un detalle de cómo realmente tú ahí reaccionas de una manera muy positiva, ¿no? ¿Qué les puedes decir también a los padres? Es que tu mensaje va para los padres, porque realmente es así, ¿no? Así es. Pues es verdad, yo tuve la gran suerte de pasar a un colegio muy especial en aquel momento y conforme han ido pasando los años, pues me he ido tomando conciencia todavía más de lo especial que era aquel colegio. Porque el colegio lo llevaba un pediatra y lo llevaba un pediatra que no había querido, había interrumpido su carrera de pediatría porque se le había muerto una niña ay, ahora no me sale la palabra no era tifus, pero bueno, era una enfermedad que en aquel momento no estaban los antibióticos para combatirla. Entonces él se le había muerto a aquella niña y decidió que su carrera no le complacía, porque no había podido salvar a una niña y entonces decidió montar un colegio. Pero tenía un espíritu realmente que yo creo que incluso yo siento que me lo ha transmitido. O sea, yo soy profesora en parte por haber vivido mi experiencia infantil en ese colegio y por haber saboreado realmente una manera de enseñar. Por eso cuento la anécdota del propio director, don Valentín, que era el director del colegio, don Valentín Archanco. Yo creo que es tan importante el saber corregir, mucho más importante que el dejar de corregir. O sea, dejar de corregir es malo, hay que corregir, hay que enseñar. Pero si no lo haces bien, pues mejor que no lo hagas. Si vas a gritar, si vas a agredir de alguna manera, creo que no vale la pena. Yo a lo largo de mi vida siempre he tenido este sentido de lo que es o de lo que yo creo que debería ser la pedagogía y en mi caso pues lo he trasladado a la didáctica, ¿no? Porque al ser yo profesora y profesora de matemáticas, Ahí llegaremos. pues una de las cosas que me ha preocupado mucho también era el cómo enseñarlas, ¿no? Pero en la etapa en la que estamos ahora hablando de mi libro, pues estamos hablando más de padres a hijos, más que de profesor a alumno, ¿no? Y de padres a hijos creo que es muy, muy importante el que sepamos corregir, pero sepamos corregir con amor, con cariño, sin humillar. Sí, de hecho, quiero destacar esta frase o esto que tú dices, la corrección debe ser efectiva, amable, sin dolor, pero muy efectiva. Eso fue para mí. Así lo describes tú, ¿no?
porque fue una corrección afectiva, efectiva, amable, sin dolor. O sea, realmente a ti te indujo a obedecer y a entender y a comprender. Y eso es un gran ejemplo a transmitir, ¿no? Dentro de tu libro. Sí, Es sí, importante. sí. Bien. Muchas gracias. Aquí vamos ahora con esa etapa de la adolescencia y esa etapa de no me quiero, no tengo granos, pero sí tengo una nariz un poco grande. Y a mí me llama la atención porque esto le pasa también al adolescente, ¿no? Tú te haces la pregunta, ¿de dónde saco el ideal de belleza yo? Para decir que yo tengo la nariz grande y no me siento bonita, ¿no? Y realmente tú llegas a sufrir, dices, llego a sufrir mentalmente por ese problema. Luego sufro también porque pienso que mis piernas eran gordas. O sea, imagínate la cantidad de gente adolescente, de chicas, incluso chicos que pueden pensar en un momento dado, en esa etapa de inmadurez, no me quiero, no está formada su personalidad. ¿Qué les dirías? Lo dejamos en pausa, lo dejamos ahí como incógnita para que nos conteste Merche y le pasamos la pauta al señor director. Vale. Señor director, su micrófono, por favor, ábralo, está cerrado. Que Okay. lo pago para que no me oigan toser. No, la cuestión es que son muchos los que están escuchando y hay que darles la oportunidad también a que pregunten, pero antes a Luz Marisol Paredes que promueve un poco el libro y ya después abrimos y volvemos después con Isabel Muñoz. Una disculpa, Isabel, que estaba No. entusiasmada con las preguntas de los barros y los lagañas, y los piojos y no sé qué más. Justamente se trata de eso, de dejarlo con la incógnita para que después Merche nos diga la respuesta. Claro que sí, señor director. Bienvenida, mi querida Merche 10, con ese precioso libro, La flor de la felicidad, de niña triste a abuela feliz. O sea, tuvo un término espectacular. También darle la bienvenida a nuestra querida embajadora cultural desde España, Isabel Muñoz Fernández. Gracias, Isabel, por esas hermosas entrevistas que hasta ahora estás llevando. Te felicito. También al auditorio decirle bienvenidos a todos a la 7ª Expo Literaria, que es una ventana mundial para exponer sus bellas creaciones. Siéntase en casa, todos sean bienvenidos. Y también decirle a Merche, Merche, qué gran enseñanza nos estás dejando con este libro. Estás exponiendo de una manera espectacular. Estás que nos sacan las incógnitas a las mamás, a los papás, que a veces no sabemos cómo desentrañar ese comportamiento de nuestros niños. Por ejemplo, tú cuando eras niña te sentías un poco triste, no te levantabas sin ganas, es más, no te querías pero ni levantar, te tapabas con las sábanas y si es posible por ti ahí te quedabas. Entonces, estás explicando por qué motivo, aconsejándole también a los papás. Entonces, este libro tiene que estar en tu casa, mi querido radioyente, seguidores, público, auditorio, todos tienen que tener ese libro en su casa, La flor de la felicidad, de niña triste, abuela feliz. ¿Qué esperas? Vaya usted corriendo ya a Amazon para que lo tenga en su casa en forma virtual o en forma física. Tú decides cómo lo quieres tener en todas las plataformas de Amazon. Señor director, con usted la pauta. Sí, ahora las personas que quieran preguntar o comentar sobre este libro de Merche 10, hagan favor de levantar la manita, ahí aparece una manita para que yo sepa a quién darle la palabra, porque no, a ver, no todos tienen cámara puesta como para que vea sus manos. Entonces, ya una por una, por favor, y empezamos con Mía Cara desde el estado de Florida, colombiana de nacimiento. Mía Cara. Bueno, mira, Merchi, qué maravilla porque me puedo identificar muchísimo contigo porque también tuve una infancia muy triste, muy sola y de completo abandono. Pero tengo una vejez maravillosa, feliz, saludable. Hasta me encanta jugar con muñecas. Como tengo nietas adoptivas, porque lo que tengo son 5 nietos, todos varones, ¿ok? Y jugaba con carritos, pero ahora juego con muñequitas, con animalitos, con pelitos. Entonces yo sé lo que es pasar de esa niñez triste a esta vejez que estamos caminando hacia el crepúsculo, pero qué felicidad llevamos en el alma, qué amor tenemos para compartir, qué experiencias tenemos para regalar. Entonces,
me identifico contigo en ese punto, así que felicidades con tu libro y mucho éxito y maravilloso para que lo leas. Gracias y gracias Gracias. a Armando y espero que te mejores. Gracias. Al doctor Bernardo Ebrí tiene la palabra. Bueno, buenas noches, también aquí desde Zaragoza. Me ha nombrado Merche y es una muy buena amiga y el libro pues me ha encantado porque es un recuerdo de la infancia que se transpone luego en la edad adulta y en la edad también de la tercera edad. Yo también estoy en ese pensar. Eh, yo también soy escritor y tengo varias obras dentro de una medicina humanística, porque tengo lo que se llama la otra cara de la medicina, que precisamente analiza en el primer volumen el hombre, qué es el hombre, un sentido antropológico y de otras culturas, incluso orientales, y el segundo es qué pasa cuando el hombre enferma, si esto se acaba o hay otra vida, ¿no? Ya el tercero ya tiene una dimensión social que es hacia dónde vamos, que analizamos un poco esta más media y todas estas situaciones de esta sociedad totalmente deshumanizada. Pero tengo en algunos artículos, como es precisamente el carácter luminoso de la infancia, que se puede ver en Internet. Si introducís mi nombre, Bernardo Ebrí, el carácter luminoso de la infancia, que es precisamente un análisis de cómo cuando niños vemos las cosas con una luz diferente, con una capacidad de asombro, que es la que se pierde muchas veces en la edad adulta. Y eso es un núcleo que puede llevar incluso a la depresión, porque siempre que tienes un asombro, tienes una motivación de ir hacia adelante. Por eso, Merche, yo te felicito porque has dado has dado en la clave de lo que significa el avanzar del ser humano. Es muy importante y además siempre unido a esa trascendencia, porque en nuestro interior es lo que teníamos, decía el filósofo alemán Durkheim, tenemos nuestro ser esencial, que es lo más íntimo. Pero es que luego te vas a la Biblia y ves a San Pablo y dice que dentro de nosotros precisamente está el espíritu, ¿no? Diríamos, incluso él habla de Cristo, ¿no? Es decir, que en la medida en que nosotros conectamos con nosotros mismos, es precisamente la introducción, la introspección, vamos alcanzando un desarrollo espiritual. Y claro, como decía también Teresa de Jesús, ¿qué significa? Dice, hablar a Dios como un amigo, a Jesús, ¿no? Entonces, esto en realidad converge en todas las culturas y realmente para mí es uno de los aspectos que más puede motivar al desarrollo de un hombre. Yo únicamente hay una apreciación en lo que has comentado, eh, no me acuerdo el nombre, la española, es decir, que hablaba del término de la reencarnación. Hay otras posibilidades también de poder pensar, como es, por ejemplo, como decía el psicoanalista Carlos Jung, a través del inconsciente colectivo, así como podemos heredar el ADN y heredamos de nuestros padres, también lo psíquico está íntimamente unido a lo físico. Por lo tanto, también podemos transmitir retazos de experiencias pasadas, ancestrales, que, claro, como las experimenta el soñante, da la impresión de que las hemos vivido. Realmente eso es una apreciación. Y la otra, para mí, la más clara, es que como casi siempre cuando admitimos el término de reencarnación, es porque tenemos que purgar ese karma, ¿no? Bueno o malo, pero es este aspecto malo para ir depurando. Yo me refiero a Jesús, cuando los apóstoles le preguntan, Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, dice, no, 70 veces 7, que es múltiplo de la totalidad. Luego, si nos perdona el Señor, ya no tenemos karma, por lo tanto, no tenemos ya, diríamos que esa... Pero bueno, son diferentes teorías, es muy importante la gente que defiende y simplemente quería yo tomar o dar esta apreciación. Bueno, enhorabuena para todos y este programa estupendo. Un Gracias. abrazo para todos. Gracias a usted, doctor. Muy bien. ¿Quién más quiere? Alza la mano, alguien que quiere hablar. Si no, regresamos con Isabel Muñoz. ¿Usted, Lucila, quiere hablar? ¿Lucila? Sí, hola, Adelante. buenas tardes. Buenas Quiero tardes. felicitarle a mi hermosa Merche. Me identifico con su libro al escucharla porque también tuve una infancia triste cuando quedamos huérfanos de papá, pero ese dolor que tenía muy dentro de mi corazón
lo plasmé en mi libro, En la búsqueda de una sonrisa. Me encantó, le felicito. Dios me la bendiga y me la guarde. Felicidades a todos, Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias. ¿Alguien más? Amancia, ¿quiere hablar? Amancia Campos desde ¿Me Panamá. escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto de verte nuevamente en una entrevista, Merche, siempre presentando temas muy lindos. Realmente lo que decías sobre que eres hija única y todo lo que eso en un momento dado puede afectar nuestro comportamiento, nuestro sentir, me da por pensar tanto sobre cómo ha evolucionado la ciencia a través de las décadas. Hay tantos estudios del comportamiento, de la psicología, que nos demuestran cada vez más que realmente no es saludable tener un solo hijo. Sabemos que por muchas razones la economía, el trabajo, las diversas actividades que realizamos, un mundo muy movido, ¿verdad? Con muchas actividades, eso lleva a que las parejas tomen la decisión generalmente de no tener más de un hijo. Y anteriormente, en tiempos muy remotos, los padres no elegían, simplemente llegaban los embarazos, llegaban los niños que tuviesen que llegar. Y posiblemente tenían menos situaciones como las que tienen los niños ahora, precisamente por esto. Y lastimosamente estamos pensando más en la parte del dinero, en lo económico, que en la parte emocional y psicológica de los seres humanos, que realmente muchas veces no pueden superar esos traumas en su niñez ni en su adolescencia y llegan a ser adultos con muchas deficiencias, porque le damos más importancia a la parte económica y social que a esa parte evolutiva del ser humano, de esa naturaleza, que todo llega a poder encajar de una manera más saludable. Ese niño necesita otro niño al lado. Y lastimosamente es así. Y realmente, como quisiera que en el mundo las personas aprendieran a pensar un poco más en la parte humana que en la parte económica. Sé que tenemos que ser realistas, no podemos llenarnos de hijos por ellos mismos, pero le estamos haciendo mucho daño a ese hijo único. Y casi siempre vienen de familias donde tienen mucho poder adquisitivo y es cuando más porque quieren acumular dinero, bienestares económicos, que eso se acaba y eso no es lo que da la felicidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Y si no quieren, regresamos con Isabel Muñoz. Isabel, continuemos. Oh, creo que Virginia habló. Virginia, perdón. No me funciona nada, ni los veo ni nada, no sé si me escuchan. Te vemos. Nosotros sí te ¿Me vemos. escuchan? Sí. ¿Me Sí, escuchan? Te ¿Tienes escuchamos preguntas? fuerte y claro, te escuchamos fuerte y Yo claro. los escucho, pero no los veo y el ratón no me da micrófono. Ya se ah, apagó el micrófono. ahora no, ahora no. Ay, ahora Ni- no. Ay, ¿Alguien más? ¿Alguien más rapidito? Porque si no, regresamos con Isabel Muñoz. sí. ¿Nadie más? Yo Isabel, tu micrófono. Sí. yo quería comentaros que estoy muy de acuerdo con Lucila y que realmente mi situación no se puede achacar, como ahora pasa con los matrimonios jóvenes, no se puede achacar a la voluntad de mis padres. Yo creo que mis padres hubieran querido tener más hijos, pero en aquel momento era después de la guerra, ellos se casaron ya mayores y no les vinieron más hijos detrás de mí. No fue una elección, pero estoy de acuerdo con Lucila en que ahora sí que hay matrimonios jóvenes que tienen un solo hijo porque lo eligen y que yo sinceramente creo que es una elección no buena para el hijo. Completamente de acuerdo con Lucila, gracias. No, gracias a usted. Ok, Isabel Muñoz, continuemos con usted.
Sí, estábamos que nos iba a responder, Merche nos iba a responder esa pregunta de cómo un adolescente en un momento dado se encuentra, pues bueno, recibiendo o viendo aspectos de su físico que no le agradaban. Yo recuerdo que leí una vez un libro que por poner una anécdota, que decía que el joven tiene el arte de amargarse la vida muchas veces, porque claro, es tan perfeccionista de sí mismo y entonces comparan el libro al martillo y es muy gracioso porque dice, yo quiero clavar un clavo, pero no tengo el martillo, voy a ir al vecino. Y entonces dice, no, pero si voy, el vecino me va a decir que no lo tiene, o me va a decir que no lo haga. Bueno, total, que el hombre se empieza a hacer toda aquella película y al final va, le llama y le dice, métase usted el martillo donde sea, y el pobre hombre dice, pero si yo no le he hecho nada, ¿no? Y el joven tiene un poco esa tendencia, ¿no? Cuando descubre algo que no le gusta, es muy perfeccionista, pues este grano y tal. ¿Cómo ha vivido Merche ese proceso? Nos habíamos quedado ahí, ¿no? Como porque ella dice, mentalmente yo no aceptaba esta situación, o sea, realmente era negativo para mí. ¿Cómo, ¿Merche? sí, cómo superé eso? Pues Sí. yo creo también en algún momento en el libro lo comento, que a través de las experiencias con otros jóvenes, pues yo, por ejemplo, en aquella época se bailaba en las fiestas en los pueblos, se bailaba en la plaza, la fiesta era una fiesta de todos con todos y fiestas presenciales y tal. Y entonces allí los chicos sacaban a bailar a las chicas. Las chicas estábamos todas juntitas y ahí venían y te sacaban a bailar. Y claro, cuando a mí me sacaban a bailar y yo era una de las primeras que salía a bailar, pues aquello me ayudó. Porque claro, entonces, oye, pues no era tan fea, pues no estaba tan... Y a lo mejor realmente eso no fue más que una interpretación mía, porque a lo mejor me sacaban a bailar porque eran pueblos en los que a las jóvenes del pueblo los chicos las conocían a todas y tú eras la forastera. Entonces a la forastera era la que les apetecía sacar a bailar. O sea, a lo mejor me sacaban a bailar por eso. Pero yo en aquel momento, pues tuve la suerte de interpretar que aquello era bueno, pues que no estaba mal, porque a mí me sacaban a bailar antes que a otras. Y bueno, así poco a poco yo creo que pues te vas dando cuenta de que vas evolucionando mentalmente, que empiezas a dar menos importancia también a lo físico, pues yo ya empecé también mi carrera, entonces estudiar en la universidad era un desafío tremendo, sobre todo para las chicas. Nosotras éramos 4 mujeres solamente en el curso, entonces ese desafío te hacía concentrarte en vencer esos retos, ¿no? Ahí sí que yo creo que sin querer mis padres sí que me habían educado en la valentía, no sé cómo decir, en el tirar adelante. Ellos trabajaban muchísimas horas al día, y yo lo valoro siempre diciendo que trabajaban 14 horas diarias porque empezaban a las 8 de la mañana y acababan a las 10 de la noche, y entonces eso son 14 horas, no, tienes que sacar la cuenta. Entonces, ese ver cómo ellos se esforzaban en su trabajo y en hacer las cosas bien y tal, pues eso, claro, me educaba aunque no me lo dijeran, o sea, porque yo no siento que ellos me empujasen a estudiar. Casi al contrario. Bueno, hay un capítulo de mi libro en el que yo digo que dejo de estudiar porque no me dejan irme a Madrid en ese momento a hacer la especialidad que yo quería hacer dentro de mi carrera. Yo estaba estudiando físicas en aquel momento y en Zaragoza solo se podía hacer la física matemática o física teórica. Y yo quería hacer electrónica y me tenía que ir a Madrid. Mis padres me dicen que no, y entonces yo en ese momento digo, pues dejo de estudiar. Y en ese momento mis padres dicen, ah, ¿tú has querido estudiar? Si tú quieres dejarlo, déjalo. O sea que ellos
tampoco, no tengo la sensación de que ellos me empujaran a desarrollarme a través del estudio y tal, pero sí a través del trabajo. Entonces yo lo enfoqué a través del estudio y bueno, y eso creo que también me ayudó a ir creyendo más en mí misma, porque conforme iba pues aprobando asignaturas o pues eso, aprendiendo cosas, pues todo eso te va formando. Entonces, bueno, ahí es como creo yo que superé ese, Tu me siento familia, fea. tu familia tenía un negocio y a la vez tenía la tienda y esa, tú explicas, era muy esclavo, ¿no? Y entonces tú descubres que lo que quieres es estudiar y lo que quieres es, o sea, que lo que quieres es ser profesora, ¿no? O sea, tú tienes vocación para la enseñanza, te quieres desarrollar ahí y entonces te llega una oportunidad que es, no tengo que estar aquí en casa, no tengo que estar aquí con este tema. ¿Cómo vives ese descubrimiento en el que tú empiezas a hacer una apertura mental, bueno, y de alguna manera la pedagoga María Montessori es una mujer que revoluciona el mundo de la enseñanza, es para ti un referente en el que a partir de ahí hay un cambio evolutivo muy importante en tu vida? Ujú. ¿Cómo, Pues claro, yo comencé el tema del, digamos, profesorado y conocí a María Montessori también por necesidad, porque el colegio al que yo había ido, como os digo, yo quería muchísimo al director del colegio y me había sido muy útil y tal, este hombre murió relativamente joven y me pidió de alguna forma que yo continuara su labor, su trabajo. Entonces yo entré en aquel colegio en ese momento y una parte del colegio eran los niños chiquitos, los niños a partir de 2 años los recibíamos en el colegio. Y ahí pues lo que estamos diciendo, el reto de llevar bien el colegio, pues tiró de mí y yo no sabía qué es lo que, cómo se tenía que dar clase, entre comillas, cómo se tenía que formar a los niños de 2 años, de 2, 3 años. Y entonces empecé a leer a María Montessori y esa mujer también me aportó muchísimo en el sentido de la pedagogía, de buscar un desarrollo natural de los niños y sobre todo muy, muy amplio, muy en todas las áreas, porque yo ahí descubrí que los niños tenían que tener, y pusimos en el colegio en aquel momento, unas perchas a su altura para que ellos cuando llegaban colgaran su abriguito o su chaqueta o lo que habían traído, lo colgaran en su percha a su altura y ahí tenían guardadita su bata y se la ponían ellos mismos. Entonces esas pequeñas enseñanzas de la vida cotidiana para mí que hacía María Montessori, que recomendaba, o sea, para mí fueron también un descubrimiento en lo que es la formación de los niños y la educación. Sí. En respetar la libertad de los niños, pero a la vez hacerlos responsables y autónomos, ¿no? Sí, Poco era eso al mismo tiempo, ¿no? lo dices muy bien. Bueno, y ahí viene ya la etapa de profundizar en la didáctica. Ahí en la didáctica, ahí ya llega tu relación con las matemáticas, el objetivo principal, la didáctica. ¿Cómo surge todo esto? Explícanos. Pues yo me daba cuenta que las matemáticas en aquel momento eran una asignatura que marcaba a los alumnos. El alumno que era bueno en matemáticas ya estaba bendecido para siempre, incluso más que la lengua, que es una asignatura que luego al paso de los años a mí me ha gustado muchísimo y no me hubiera importado nada haber hecho en paralelo unos estudios de didáctica de la lengua porque me ha gustado muchísimo. Bueno, ahí está la prueba que me he decidido a escribir, ¿no? Pero las matemáticas marcaban a los niños y a mí me parecía un poco injusto, porque yo sí descubrí que las matemáticas son ¿cómo decir?, un castillo de naipes.
Entonces, cuando tú vas enseñando matemáticas, como en el camino de tu aprendizaje, de esa construcción personal que tú estás haciendo, de ese castillo de naipes, que son las matemáticas, como te toque un profesor que no te explique bien y que tú no aprendas bien algo, ese castillo de naipes ya está inseguro y ya está inestable para toda tu vida. Entonces, ahí me sentía muy responsable como profesora de hacerlo bien, de no crear ese agujero en el castillo de naipes de mis alumnos, ¿no? Y eso nos llevó, bueno, tuve la casualidad y la fortuna de tener unos compañeros en aquel momento que tenían las mismas inquietudes, y ahí es donde empezamos a profundizar en la didáctica, en cómo enseñar mejor, en cómo evitar errores en la enseñanza. Y bueno, eso me llevó dentro de lo que son las matemáticas a considerar más importante mi desarrollo en la didáctica de las matemáticas que a decir voy a seguir estudiando matemáticas para mi desarrollo personal, ¿no? Más cosas, ya, pero cuando acabé la licenciatura de físicas y ya me centré un poco más en las matemáticas, una de las cosas importantes fue esa, pasarme, digamos, de alguna manera a desarrollar mi faceta didáctica más incluso que mi faceta matemática. Bueno, de hecho, haces una tesis doctoral sobre eso. Sí. Y realmente explícanos sobre esa tesis, porque luego te llena de orgullo. Para ti es como cuando ya culminas eso, es como una superación de algo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Explícanos esto. Bueno, en aquel momento la didáctica para los profesores, yo era profesora de secundaria, digamos, es la etapa intermedia antes de llegar a la universidad, ¿no? Entonces yo era profesora de esa etapa de secundaria. Y ahí nosotros teníamos, entre otros profesores, teníamos reuniones de vez en cuando y tal, y fuimos descubriendo esa afinidad entre unos y otros del el deseo de mejorar nuestra forma de enseñar, ¿no? Entonces creamos un grupo que finalmente se constituyó en una asociación de un maestro que había sido aragonés muy importante, Pedro Sánchez Ciruelo, y entonces le pusimos ese nombre a la asociación. Y también eso fue un reto porque en aquel momento no existía esa área de desarrollo de los profesores, ¿no? Entonces fuimos desarrollándola. Yo creo que me voy dando cuenta también conforme me voy haciendo mayor que es que los retos me han atraído siempre. O sea, cuando he visto una cosa que pues voy a por ella, ¿no? Voy a por ella. Entonces eso tengo que agradecérselo a Dios, no se lo puedo agradecer a nadie más. Y ahí empezamos a desarrollar es el tema de la didáctica, porque nos dábamos cuenta que nosotros marcábamos a los niños, o sea, realmente teníamos una influencia a través de la sociedad en esos niños. Y bueno, teníamos que hacerlo lo mejor posible. Y bueno, así nació mi ilusión por la didáctica y como te digo, como era un reto, porque entonces no podíamos hacerla aquí, hicimos esa asociación, nos íbamos reuniendo unos con otros hasta que tuvimos la suerte de encontrar a un profesor francés, el profesor Brousseau, que estaba dispuesto a acogernos en plan de enseñarnos la didáctica. Su mujer era maestra, él era profesor también de universidad y de secundaria, de las dos cosas, y entonces él había sentido ese llamamiento. Así que en cuanto encontró un grupo en España que estaba dispuesto a seguir por su línea, pues nos ofreció la posibilidad de hacer la tesis doctoral. Pero como buen francés, él
dijo, ustedes tienen que venir a Francia. Yo no voy a venir a España a darles las clases. Van a venir ustedes a Francia, van a tener que hacer allí una tesina que se llamaba el DEA, el diploma, teníamos que sacarnos el diploma de enseignement y apprentissage. Entonces, pues bueno, pasamos por ese aro porque no teníamos, o sea, no, estábamos dispuestos a lo que hiciera falta y empezamos a ir a Francia pues una vez al mes. Nos juntábamos, bueno, y aquello pues también fue una aventura de aprendizaje para todos, no solo para mí, para todos los que formábamos el grupo. Gracias, Yo- Merche. Señor director, con usted la pauta. Está pidiendo la palabra el señor director. Con usted la pauta. Su micrófono, señor director, lo tiene apagado. Ya me pillaron con el micrófono. No, la cuestión es que en radio pláticas como esta se hacen muy largas, entonces hay que resumirlas lo más que podamos. Si Lo que no, pasa pues, es que mire yo quería concluir. la solución es que compren el libro también, ¿no? Eso es lo bueno. Muy bien, comentarios del público, si no ya para empezar ya cerrando. ¿Nadie? Pues, Yo quería parece que lo concluir con una entendieron cosa, todo. señor director, Dígame. si usted me da permiso. Y quería concluir con que algo que es para Merche muy importante, que es que su familia crece y llega a tener 10 nietos, y esto es lo que a ella hace, para ella es el verdadero milagro de la vida, las ramas que ella enumera en todo el libro, que son como el árbol familiar que lo hace frondoso y bello. Y quería yo concluir con esto porque para Merche es muy importante y lo destaca y lo resalta en su libro. Muy bien, gracias. Tenemos a Isaura Cardona López, no sé de dónde, tiene la palabra. Isaura es de sí. Colombia. Ella es de Colombia, señor Isaura, director. hola. De Colombia. Bienvenida, bienvenida, mi querida Isaura. Gracias, Marisol, gracias a todo el equipo, Merchi, gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Colombia, en este momento estoy en Laval, Quebec, acá en Canadá. Y bueno, quería primero felicitar al equipo y pues por supuesto a nuestra invitada Merchi, que le tengo un gran aprecio, un gran cariño, y muestra de ello es estar acá presente en este espacio, porque pues el tiempo de todos es invaluable, la dedicación del equipo, el tiempo tuyo, todos. Y hacer dos precisiones muy puntuales, Merchi. Tú de manera muy modesta dijiste que cuando eras niña, joven, adolescente, seguramente no eras la más agraciada, pero eras la primera persona que sacaban a bailar. Muy seguramente que no eras la más agraciada porque sigue siendo la mujer más agraciada y la mujer muy bella. Entonces, es un reflejo de tu juventud, el estado de la belleza que tienes hoy en día. Segundo, Okay. Muchísimas gracias. Tener esa valentía y ese amor por las letras, como dijiste tú, te inclinaste por la parte matemática, porque muy seguramente la parte del lenguaje es tener ese libro y haber plasmado esa experiencia de ser una hija única y con todas las momentos de luz y de oscuridad, pues es un referente para aquellas madres que tienen un hijo, un solo hijo, ¿no es cierto? Por la circunstancia que sea. Creo que es un libro que se debe leer y que se debe recomendar y que no debe faltar en la biblioteca. Yo tengo la fortuna de tenerlo físicamente y haber leído tu historia. Así es de que te felicito. Y tercero, esa campaña masiva que hay en el mundo porque tengan un solo hijo las familias o que no se tengan familias y que se mire más hacia un animal o que se proteja más fácil a un animal que a un bebé, que a un embarazo, pues es el reflejo de las campañas que hay para precisamente minar la base de una sociedad que es la familia. Entonces, pues es un gran llamado para que conservemos la familia y que tu texto sea un estímulo para que se siga fortaleciendo lo que es la familia como base de la sociedad.
con 1, con 2, con 3, con 4 hijos, con los hijos que se puedan tener y que deseen tener. Y bueno, y al equipo de este programa, felicitarlos por tan gran programa. Gracias. Gracias a usted. Tenemos a Mayra Castillo, si puede mostrar su rostro para que no hable en la oscuridad. Mayra. Mayra, tantas ganas de alzar la mano y ya no quiere hablar. Muy bien, ¿alguien más? Buenas, Ahí está, buenas. ahí está. Sí, ya Hola. está. Hola. Hola, ¿Cómo Mayra. estás, Merche? Un placer en verte. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. Igualmente, me alegro sí, mucho. claro. Bueno, felicitarte y sé que escribir el libro quizás era un compromiso que tenías tú desde quién sabe cuánto tiempo y llegarlo a plasmar ha sido un gran logro personal y creo que te oí alguna vez decir que te abrió las puertas no solamente de tu familia, sino hacia el exterior, el mundo que tú no habías dimensionado. Así que realmente ha sido una fortuna y dejar un legado no solamente a la familia, sino a la humanidad de toda una experiencia y reafirmar el valor de la familia ante tantos elementos contrarios que hoy día nos topamos ver en cada paso, ¿no? En un mundo muy materialista donde se obvia mucho el valor de la familia. Y bueno, tú plasmas allí con mucha destreza todos los pasos y todos los elementos positivos de tener una familia. Y también das a conocer tu parte de niña, que por alguna razón no te realizaste, pero bueno, que ahora, como decir, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Así que mis felicitaciones, Merche, un placer en verte y por tu gran aporte a la sociedad. Muchas Un gracias. abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Mayra. Ya nos conocemos desde hace un tiempo porque somos del mismo grupo, Bestseller en 7 de escritura, y siempre que te escucho, la verdad es que te escucho con mucho gusto en los chats. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos cerrando. Luz Marisol Paredes, últimas Así es, palabras. señor director, ya tenemos que cerrar, se pasó el tiempo, es que era tan difícil dejar de escuchar a Merche, a todos el público que estuvo en el auditorio acompañándonos. Merche, ha sido una hermosa exposición, agradecerte por tu presencia en la 7ª Expo, también a nuestra querida embajadora cultural Isabel Muñoz Fernández desde España y también a todo el auditorio presente. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vamos hasta el otro programa. Gracias. Muy bien, soy Armando García, director de Radio Nuestra América en Estados Unidos y de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Agradezco a Isabel Muñoz, ¿no?, como nuestra excelente embajadora, a Merche Díez, que es un deleite escucharla y aprende mucho uno. Merche. Merche. ¿Dije Merche o qué dije? Sí. No, que yo le hacía un saludo a Merche. Yo pensé que me estaban corrigiendo que el nombre de Merche, que a lo mejor se llamaba Mercedes. Disculpe. A lo mejor tenía que decir Mercedes, que ya me la cambiaron. Ya me cambiaron mi escritura. Bueno, es un placer haber estado aquí presente. Es una disculpa porque no estoy en mis 5 sentidos. Están 4 funcionando y el otro está así como paleando, pero ahí la llevamos. Muchas gracias a todos. Soy Armando García. Saludos. Felicidades. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Adiós, Merche. Bravo, Merchi.